Sí, buenas noches. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Señor, estamos aquí por tu misericordia, estamos aquí por tu amor, Dios mío. Queremos hallar tu favor en nuestra vida, queremos pedirte que bendigas a cada una de las personas que están aquí presentes. Necesitamos, Dios mío, que aumentes nuestra fe, Jesús, que tú puedas bendecir, Señor, este tiempo, y que te lleves cualquier impedimento, el temor, la duda, la mentira, Jesús, que tú seas glorificado aquí en este lugar, Dios mío. Derrama de tu Espíritu, Señor, sobre cada uno de nosotros, y bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marcos capítulo 10. Verso 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Amén. Esto era el final de unos comentarios que tenían allí los discípulos y los escribas. Y bueno, pues era en relación al joven rico, ¿verdad? Y bueno, pues Jesús anteriormente a esto había dicho que era más difícil que un rico entrara en el reino de los cielos que un camello se colase por el agujero de una aguja. Y entonces, al finalizar todo esto, pues fue lo que les dijo: dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles. Y claro, pues aquella gente en su razonamiento diría: ¿cómo es posible que un camello pueda entrar por el agujero de una aguja? Pero para Dios nada es imposible. Lo imposible para Dios es posible. Y lo que tú crees fácil, sencillo y posible, si Dios quiere, lo puede hacer imposible. Porque Él es el dueño total y absoluto de toda la creación. Todo se sujeta a Él. Amén. Quiero que puedas salir de aquí bendecido, que puedas salir de aquí con un poco más de valor y con un poco menos de duda y de temor, y de que puedas depositar tu confianza en el Señor, de saber que lo hay, de saber que hay un Dios que por su torpeza y mi torpeza le limitamos muchas veces a que Él puede hacer de lo imposible lo posible. Amén. Bien, pues esto les estaba diciendo a estas personas, ¿verdad? Y es que para el Señor no hay nada imposible. Y lo que tú crees fácil y sencillo, lo que crees que ya no tiene ningún precedente, que no se puede volver atrás, que ya por mucho que quieran se va a ejecutar, si Dios quiere, no se cumple, lo hace imposible. Y Dios lo que le honra es que tú y yo tengamos fe en Él, para que Él pueda honrar tu fe y mi fe. Marcos capítulo 9, versos del 14 al 26. Cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro,
voy bien por ahí. Traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Verso 19. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajo. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Verso 22. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Verso 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y quiero pararme aquí un momento, porque Jesús le estaba diciendo a este hombre: al que cree, todo le es posible. Y este hombre se sinceró con Jesús. Este hombre dijo: bueno, pues me tengo que poner a cuentas contigo. Te estoy deshonrando porque creo, pero no creo lo suficiente. Ayuda a mi incredulidad, porque a pesar de que sé que tú eres Dios, a pesar de que a ti se sujetan los demonios, a pesar de que tú abres las aguas, a pesar de todo, no creo todavía lo suficiente. Jesús le había dicho anteriormente: al que cree, todo le es posible. Y este hombre le dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad, porque hay cosas que todavía me cuestan creer. Hay cosas que a ti todavía te cuestan creer de Dios. ¿Verdad que sí? Por eso muchas cosas no se cumplen. Porque es mayor tu incredulidad o mi incredulidad que la fe en el Señor. Ese es uno de los problemas que puede haber para que Dios no obre. Pero este hombre se sinceró y dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Todavía no me creo muchas cosas de las que oigo de ti. Me creo que puedes sanar a aquel o al otro, pero mi hijo es un caso extremo. Es como a lo mejor lo que le podía estar contando este hombre. Lo de mi hijo es un demonio que le está atormentando desde su niñez. Sí he oído que has sanado al ciego, sí he oído que hiciste andar al cojo, pero soy incrédulo, no tengo la fe suficiente para que mi hijo sea libre de ese espíritu. Y dice el verso 25: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y dice en la primera parte del verso 26: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, ¿qué hizo? Dios tiene la autoridad sobre todos los demonios. Amén. Sobre todos. Dios tiene la autoridad sobre Satanás. Dios, con solamente abrir su boca, todo se sujeta a él. Todo se sujeta a él. Espíritu mudo y sordo, sal de él y no entres más. Quizás por alguna otra más circunstancia una persona puede estar muda o sorda, quizás, pero en la mayoría de los casos, una persona muda y sorda es porque hay un espíritu mudo y sordo en ellas. Y Jesús le ordenó a ese espíritu que saliera de él. Y sucesivamente ese muchacho habló y oyó. Quizás ese no es tu caso y mi caso, pero hay casos semejantes que decimos: en este sí, pero en nosotros o en los nuestros no. Quizás tengamos que pedirle perdón al Señor y decir: Señor, perdona mi incredulidad.
porque te alabo, te adoro, te ensalzo, me quebranto, oro y ayuno, pero hay cosas que no las creo. Y ese puede ser el mayor impedimento que pueda haber para que Dios no pueda obrar en tu vida, en mi vida, en tu trabajo, en tu ministerio, en tu familia, en tus hijos, no lo sé en qué. Este hombre le dijo, ayuda a mi incredulidad, pero a lo que voy es a que Dios tiene el poder sobre Satanás. El pastor Iván antes dijo que, y bien dicho, que el diablo no te puede tocar si Dios no lo permite. Eso es una garantía y eso es una seguridad que los hijos de Dios tienen. Y sabemos que si nos ha tocado y nos ha hecho algo, sabemos que Dios está observando y tiene el control. Acuérdense con Job, que le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes de rodear la tierra? Y le tentó con Job y le dijo, sí, haz con él lo que tú quieras, pero su vida ¿qué? Respétala, no la toques. Y se tuvo que sujetar a la orden de Dios. Se tuvo que sujetar a lo que Dios dijo. Las enfermedades, los demonios, se tienen que sujetar a lo que Dios diga. Por lo tanto, Dios tiene la autoridad total y absoluta sobre los demonios, sea el que sea, del color que tú quieras, de la fuerza o el poder que sea. Dios es más que todos ellos juntos. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Dale un aplauso al Señor. Mateo capítulo 8. Te voy a compartir 4 puntos de poder de Dios. Ya hemos visto uno, tiene el poder total y absoluto sobre todos los demonios. Mateo capítulo 8, versículos 23, 24 y 25. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Amén. Y es curioso este relato, porque los discípulos van con Jesús, están unánimes, van en la misma dirección, están viendo a Jesús, pero aún estando con él, tienen miedo. Amén. Tú y yo muchas veces, aún sabiendo quién es Dios, aún sabiendo el poder que tiene Dios, tú y yo muchas veces tenemos miedo. Amén. Le hacemos de menos al Señor. Unas veces por la incredulidad, otras veces por el temor. Pero muchas veces sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Pero muchas veces cuando viene la tempestad, dudamos. ¿O a ti no te pasa? Dudamos. Y entonces los discípulos dijeron, sálvanos, que hasta aquí llegamos. Y dice el verso 26, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Acaso no estáis conmigo? ¿Acaso no he hecho tantos y tantos milagros? ¿Acaso no habéis visto y oído lo que habla la palabra de Dios? Y seguís teniendo miedo. Les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Verso 27. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Sabes? Dios tiene el poder total y absoluto sobre la naturaleza. Dios delante de sus discípulos hecho carne, Jesús, había una fuerte tempestad y paró los vientos. Y paró el gran oleaje del mar. Y entonces a ese maravilloso
y la tempestad del mar le obedecen. Hay veces que necesitamos entender y creer que Dios es más que suficiente para solucionar cualquier circunstancia adversa. Y se hizo bonanza y todo volvió a su cauce. Y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Y muchas veces el Señor, pues no sé a ti, pero me dice: ¿acaso yo no estoy contigo aquí? ¿Verdad? ¿Quién no se sabe aquel versículo de Filipenses 4:13? Todo lo puedo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí que es verdad, pero cuando vienen las tempestades y vienen, pues como que empezamos a dudar un poco, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué quiere decir todo lo puedo en Cristo? Esta mañana ponía el ejemplo y voy a poner el mismo aquí. Estamos en la iglesia o fuera de la iglesia. ¿Dónde estamos? ¿En o fuera? En, ¿verdad? Bien, pues todo lo puedo en Cristo es dentro de Cristo, con Cristo. Amén. No quieras ser un valiente y no quieras ser un héroe y decir: todo lo puedo sin Cristo. Todo lo podremos, pero junto con Cristo, junto a Dios. Sin Él nada somos, nada podemos hacer. Todo lo puedo en Cristo, con Él, a la par de Él. El caso es que Dios tiene el poder y la autoridad total y absoluta sobre todas las huestes de maldad. Dios tiene el poder total y absoluto sobre la naturaleza. Si Dios quisiera ordenar al sol que bajara 20.000 kilómetros, por así decir, el sol le obedecería. Si Dios dijera a la luna que subiera 20.000 kilómetros, la luna obedecería, porque todo se sujeta a la voluntad del Señor. Amén. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel huía y se encontraron a un lado los egipcios y a otro lado el mar? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué sucedió ahí? Dice en Éxodo, en el capítulo 14, verso 21. Dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Dios tiene el control de la naturaleza. Dios puede calmar las aguas. Dios puede dividir las aguas. Dios puede decir al viento que se aquiete. Porque Él es el dueño supremo, total y absoluto de toda la creación. Por lo tanto, todo se sujeta a Él. Amén. Y cuando Moisés, pues también quizás un poco de incredulidad del pueblo, pues dijo: bueno, pues aquí sí que ya está todo hecho. Por un lado vienen unos y por el otro lado, pero el Señor abrió las aguas. Y dice el texto: hasta que todo se quedó seco. Amén. Todo se quedó seco. Para Dios no hay nada imposible. Hay personas que ellos mismos se están matando. Tienen una enfermedad y piensan en que se van a morir mañana. Y no piensan que para Dios no hay nada imposible. Y te mata tu conciencia, y te mata tu poca fe, y te mata tu incredulidad, porque dudas de que Dios puede sanarte. Y el médico te da un veredicto y te dice: te quedan 4 días, y se te cae el alma al suelo, ¿verdad? Y pasan los 4 días y sigues hacia adelante, y pasa un año y pasan 4 años, porque Dios no permitió que tú te murieras. Amén.
Dios es el dueño total y absoluto. Y Él hace conforme Él quiere, con tu vida, con mi vida y con la de cualquiera. El diablo solo puede quitarte la vida si Dios lo permite. El médico puede dar un veredicto, pero se cumplirá si Dios lo permite. El psiquiatra te puede decir que tú ya no tienes remedio, pero Dios, si quiere, manda que tu cerebro se ordene y dejas de ser un psicópata y dejas de ser un esquizofrénico y tu mente vuelve al orden normal conforme a la voluntad de Dios. Y el psiquiatra se descompone porque pensaba que no había solución para tu vida. Pero Dios reprende a los demonios y tu cerebro vuelve a ser ordenado por la voluntad de Dios, por el amor de Dios. Dios dice a la mano seca, extiéndete, y aquella mano seca se extiende. No sabemos por qué ni sabemos de qué forma se extendió, solo sabemos que Dios da la orden y las cosas y las personas y la naturaleza se sujetan a Él. Por lo tanto, no pierdas ni perdamos la fe en Dios, porque todo lo puedo que me fortalece. Que no seamos como aquellos discípulos incrédulos, que no seamos como bueno, pues aquel o aquellos que dudaban de Jesús en la barca, diciendo, Señor, hasta aquí hemos llegado. Entonces, Dios tiene el control sobre los demonios, Dios tiene el control sobre la naturaleza. Fíjate qué alegría se llevó el pueblo de Israel cuando se abrieron las aguas. Y luego, cuando empezaron a entrar los egipcios, porque si Dios no hubiera dicho que el mar se uniera otra vez, ahí hubiera quedado un pasillo y hubieran pasado los judíos, los egipcios. Pero cuando pasó el pueblo de Israel, Dios volvió a ordenar que las aguas volvieran a su cauce. Y ahí murieron los de Egipto. Y dio la victoria a su pueblo, simplemente porque a Dios le plació hacer las cosas así. No le des sentido ni razonamiento a las cosas que Dios hace. Simplemente cree en Él. Simplemente acepta cómo Dios hace las cosas. Lucas capítulo 7.